Vemos ahora. Este ejercicio se enfoca en análisis de riesgo. Nos indica, en el distrito de Lurín se requiere una evaluación de riesgo mediante un SIG ante un eminente desborde del río Lurín. Por lo tanto, se solicita hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de los daños que causaría dicho desborde, infraestructura afectada, población damnificada, etc. E identificar el área de influencia de dicho desborde. Nos indica 1. La implementación de una base de datos referente al distrito de Chaclacayo para el análisis de riesgo. Abrimos entonces. Ya nos está indicando el área inundable. Vamos a ubicar los shapes de la práctica 2. Nos abren. Lurín inundación, Lurín final 04. Estos son los archivos. Hay que abrir todos, no hay problema. Abrimos todos. Bueno, acá ya tenemos información que quizás no vayamos a utilizar, pero nos enfocamos en Lima en sí. Vamos a apagar los shapes que quizá no vayamos a utilizar. Sí, nos enfocamos solamente en estos, los más cercanos al río Lurín. ¿Sí? Hay que retirar, vamos a dejarlo apagado, no hay problema. ¿Sí? Nos indica, en este caso el río Lurín tiene este color. Vamos a darle la simbología apropiada al río o el color, ¿sí? Para poder notarlo. Las vías, podemos colocarle quizás otro color de esta manera, o quizás un color rojo que hace mención a las vías. Sí, pero estas están alrededor de todos los polígonos, ¿sí? De todas las manzanas, pero no hay problema. Si queremos hacer el zoom, seleccionar todo lo que a nosotros nos importa, seleccionamos de esta manera, un shift de esta manera, clic derecho para acercarnos a la pantalla, zoom to layer. ¿Sí? En grupo. Si fuera uno solo, por ejemplo, solamente el río Lurín, clic derecho, zoom to layer. En este caso solamente es el río. ¿Sí? En grupo, selecciono con Shift, zoom to layer. ¿Estamos? Listo. Vamos a realizar el ejercicio que nos indica determinar el área inundable. No nos indica qué dimensión, por ejemplo, o qué tanta área nos indica que ha sido inundada, pero vamos a tomar como ejemplo quizás 300, 500 metros. ¿Sí? ¿Les parece? Para que tengan una idea, generando un buffer, ¿sí? Como idea de inundación, ¿sí? Vamos a darle. Todas las herramientas que vamos a utilizar las encontramos aquí, en el menú principal, geoprocesamiento, buffer. Nos enfocamos en la inundación del río Lurín. Seleccionamos aquí, río Lurín, la ruta de salida. Igual al ejercicio anterior, generamos una carpeta con el nombre de resultados. Y ahí voy a guardar todos los procesos que realicemos. Y a este le voy a poner de nombre un río, inundación, por ejemplo. Inundación. Save, automáticamente acá me va a aparecer ya el punto de SHP. ¿Sí? Las unidades. Podemos darle, cuando realizamos el buffer, han utilizado esta herramienta, ¿verdad? ¿O no tienen idea? ¿Nunca han realizado con este comando? Vamos a hacer la idea de que este es el río. Cuando nosotros le damos qué distancia queremos de lo que les estoy hablando, si le digo 300, en este caso metros, o 500 metros, se refiere al radio, ¿sí? Para acá y para acá, el radio, y va a tener esta parte contorneada lógicamente, y vamos a tener una idea de
de buffer, un área, ¿sí? Pero este de acá es el radio, ¿sí? Lo que vamos a colocar aquí. Vemos entonces. Vamos a darle, hay que exagerar un poco, vamos a darle 500 metros de radio y lo demás lo dejamos por defecto. Y le damos OK. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Este es un shape que hemos generado desde una línea, un shape de línea. Ahora tenemos un área solamente con el comando buffer. Entonces, la inundación es esta y vamos a seguir trabajando. Determinar el área inundable nos indica, vamos a generar un campo de área, ¿sí? Tal como nos indica en el ejercicio. Acá nos indica en hectáreas y en kilómetros cuadrados. Aquí la distancia es de 500 de radio, pero yo quiero generar los campos de área. Vamos aquí, clic acá, Add Field. Y acá voy a generar mi primer campo que nos indica área, HA en hectáreas, ¿sí? Y le voy a dar de tipo doble, ¿sí? En cuanto a precisión y escala, no lo voy a tocar, ¿sí? No estamos dando tanta precisión o considerando detalles, por eso lo dejo 0 en 0 esos dos campos. Y ya tenemos nuestro campo en hectáreas, ¿sí? Ahora, un campo nuevo para kilómetros cuadrados. Área KM2, ¿sí? Tipo doble. La precisión y escala, igual que el anterior, tal como está. Queremos hallar o determinar el área. Clic derecho en el campo, clic derecho, calculadora geométrica, me dicen en hectáreas, ok, ya que tenemos el valor, ¿sí? Es la parte sencilla. Y ahora también en kilómetros cuadrados. Kilómetros cuadrados y ok. Y listo. Estos de acá vamos llenando nuestro documento. Vamos a ver. Entonces sería aquí. En hectárea. Y copiamos en kilómetros cuadrados. Y listo. Ahora, me dice determinar y cuantificar espacialmente el número de manzanas afectadas. Vamos a cerrar la tabla de atributos y ya tenemos las manzanas. ¿Cómo determinamos qué manzanas han sido afectadas o en qué cantidad? ¿Seguros todos? ¿En Merge? ¿O tienen una idea? Solamente queremos saber la cantidad de manzanas afectadas. Intersección. Entonces, las herramientas del menú de geoprocesamiento, intersect. Nos enfocamos. Acá hay que ver el orden. 1. Las manzanas primero y luego el área de inundación. ¿Correcto? Acá le damos la ruta de salida y un nombre. Vamos a darle, por ejemplo, manzanas afectadas. Guardar y le voy a dar OK. ¿Sí? El resto tal como está y le doy OK. Y listo. Si podemos notar, estos de acá tienen un color distinto a las demás, pero si confunde un poco, ya podemos apagarlo o retirarlo quizás y nos quedamos con estas.
Las vías tampoco no nos indica todavía realizar un proceso con vías y nos quedamos con estas. Nos indica cuántas manzanas han sido afectadas, el número de manzanas afectadas. Vemos la tabla de atributos y el número total nos indica 147. Correcto. El número total de manzanas afectadas. Este es el valor que vamos a colocar aquí. 147 entonces. Otro detalle, manzana con mayor área afectada. ¿Cómo procedemos en este caso? ¿Qué debemos hacer? Ordenarlas, solamente ordenarla. Antes de ordenar, ¿qué debemos hacer? Nosotros sabemos las áreas de las manzanas. Entonces procedemos primero a ese resultado. Acá teníamos dos campos que hemos generado antes en el río, ¿verdad? Con el buffer. Aquí podemos proceder acá mismo y darle la calculadora geométrica. ¿Sí? Esto en hectáreas puede ser, no nos indica las unidades. Vamos a dejarlo tal como está, vamos a llenar los dos, hectáreas. Ok. Y en kilómetros cuadrados el otro campo. Kilómetros cuadrados. Y ok. Acá tenemos. Los números como que no nos ayudan en parte, están bajo a cero, ¿no? Quizás vamos a hacer una excepción en este caso, podemos darle en otra unidad. Hectáreas. Kilómetros cuadrados, metros cuadrados. ¿Sí? De esta manera, como que exageramos un poco los valores. ¿Sí? Nos indica manzana con mayor área afectada. Acá sí ordenamos, ¿verdad? Con mayor área afectada sería esta de acá, ¿verdad? Con este valor. ¿Correcto? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Y este de acá vamos llenando nuestro documento. En este caso hay que colocarle metros. ¿Sí? Metros cuadrados. Entonces, la siguiente incógnita, manzana con menor área afectada. Como ya lo ordenamos, sería este de acá el valor. Igual en metros cuadrados. Control B, metros cuadrados. ¿Está claro hasta acá? Sencillo esta parte. Entonces, dime. ¿Por qué antes que realizase el proceso de suma análisis aparecen todos con el mismo valor? Lo que pasa es de que está arrastrando el buffer, la intersección del buffer. ¿Sí? O sea, si nosotros nos damos cuenta acá, el shape de inundación, este es único. Y se está intersectando con un shape que tiene muchos polígonos. Así que va a jalar esta de acá. Esa es la intersección. ¿Sí? Y por eso, al actualizar el detalle de las áreas, recién vamos a obtener el resultado que le corresponde a cada manzana. ¿Sí? Porque está generando un corte. Ojo de que no es que está tomando los polígonos completos, correcto. Está haciendo un corte. Si este era el buffer, los polígonos, si eran así, solamente está tomando lo que se intersecta. ¿Sí? Para los demás igual, solamente lo que se intersecta. Esto de acá son los valores que al final, al actualizar las áreas, solamente tienes estos valores. ¿Sí? Si yo sumo el total, ¿me debería dar el tamaño del buffer? No. De las manzanas. Sí. La cantidad, ahí en ese caso, el valor en sí, de cuánto ha sido afectado en valor nada más. ¿Sí? Sí, se tiene que actualizar, correcto. Entonces, acá ya tenemos esto de acá. Ahora me dicen, determinar el uso del suelo del distrito y determinar qué tipo de usos va a ser afectado por el área de influencia. Vamos a ver.
una pregunta. Suponiendo que yo tengo información de un modelamiento hidráulico, de una inundación, Sí. ¿no? ¿Puedo insertarle los dos valores? Es decir, los valores de tirante, o sea, la altura que es igual con el área, no. O sea, es otro modelo el que trabajar en 3D, por decirlo. En 3D, pero acá lo que vas a hallar, para empezar, está en 2D. Sí, no, la pregunta es por eso. Por ejemplo, yo necesito determinar, por ejemplo, se considera mediana inundación o baja inundación 30 centímetros, Ya. mediana 1 metro, por decir, Ujú. y por encima ya de 1 metro ya es desastre, por decir. Ya. Puedo determinar cuáles zonas están en más alta peligrosidad. Riesgo. La que Sí. está más altitud. Ya, lo que es respecto a baja, media y alta nivel de riesgo. Ya. En este caso, se supone que tú ya tienes que tener una idea o ya algo establecido de los valores de riesgo, ¿sí? En cuanto a los... Claro, tú ya ponderaste los valores, ¿no? Ya tienes tu cuadro general, tu matriz, en donde ya tú, al hacer este proceso, al hacer la intersección nada más, tú ya vas a determinar, por ejemplo, qué cantidad de áreas que, por ejemplo, están cerca del río, van a ser mayor afectadas, esos tienen un mayor riesgo, pero tienen un valor, tú ya tienes tu tabla, tu matriz, todo eso lo va a determinar. Te pregunto esto porque, sí, eso sí, Ajá, entiendo, ¿no? ajá. Efectivamente es así. Sí, Pero cuando tienes una topografía que es variable, ya, tú puedes tener un acceso al río que es profundo, entonces no necesariamente va a reflejar. Pero, sin embargo, cuando tienes un modelo hidráulico, sí vas a tener eso más a detalle. Te hablo porque en algún momento se está tratando de cambiar, estamos en una institución en donde han presentado, en vez de riesgo de la peligrosidad, por ejemplo, un modelo hidráulico ya. de inundación. ¿Está haciendo servicios de, por ejemplo, de evaluación de riesgos en cuanto a inundación, por ejemplo? Sí. Sí. Acá también se ve similar, ejercicios similares. Por ejemplo, en mi labor ahora yo también estoy viendo ese tipo de actividad y estoy modelando, y sí se considera la parte hidráulica. Pero, ¿qué pasa? Al obtener el resultado, sí tenemos que determinar con ya un área específica, ¿ya? Ya se tiene establecido nuestra matriz, nuestro detalle. O sea, puedes combinar y enriquecer más. Sí, claro. Porque ¿qué pasa? Lo que tú quieres modelar es en realidad la cantidad de información o el detalle que se va a ver afectado. Sí. ¿Para qué? Para poner las obras, por ejemplo, de prevención, ¿no? O evacuación, quizás, ¿no? De esa manera. En este caso, por ejemplo, yo he hecho una intersección solamente para ver la cantidad de áreas afectadas, ¿sí? Pero yo quizás también pude haber determinado un buffer adicional en donde sea de un valor medio, en donde tenga un valor aceptable, que no va a haber quizás riesgo, quizás no, y conforme se va alejando, y ahí es donde yo también considero de repente que esa población migre, ¿no? De esa manera. Claro, o reubicarla, pues, ¿no? Sí, está claro, ¿no? Sí. Continuamos entonces. El uso de suelo, vamos a abrir. Estábamos en manzanas, uso de suelo. Vamos a ver. Manzanas. Vamos a ver aquí. Una vez. Vamos a ver. Nos indica que hay una tabla por acá. Nos indica el documento aquí, determinar el uso de suelo del distrito tabla. Eso es lo que quiero ver, quizás falta la tabla.
Sí, porque no están las categorías. A ver, vamos a revisar aquí. Vías, manzanas. Ya. No hay necesidad de una tabla. Acá ahí está el campo clasificación. Este campo clasificación tiene los valores, ¿sí? Ya nos especifica aquí en el documento los valores 1, 2, 4 y 5, ¿sí? Vemos acá 1, 2, 4 y 5 al inicio y nos dice determinar qué tipo de usos va a ser afectado por el área de influencia. El área de influencia ya tenemos claro que es la inundación, ¿sí? Entonces, ¿cómo procedemos en este caso? Sí, considerando lo que se hizo en el ejercicio anterior, en la práctica anterior. Los usos de suelo, residencial, comercial, estado recreacional, para entenderlo, ¿sí? Las categorías 1, 2, 4 y 5, que los encontramos en el campo de clasificación. ¿Qué tipo de uso va a ser afectado por el área de influencia? ¿Cómo lo determinamos en este caso? Un sumaraíz. ¿Lo tenemos claro? Entonces, acá. Clic acá. La suma. Sí, acá es por defecto. Vamos a darle. La ruta de salida, no se confundan. Práctica 2. Resultados. La tabla. Y acá voy a darle, en este caso nos indica uso de suelo, voy a darle el nombre. Uso de suelo. ¿Verdad? Ok. Sí. Y acá veo ya el resultado. Abro. Y esta es la cantidad. ¿Lo entendemos? Este es el resultado final. Vamos a llenar los campos del documento. O bien S5, se me ha pasado acá el valor. Pero estas son las categorías. 1 tiene 122. El 2 tiene 6. El 4 tiene 2. Y recreacional tiene 17. ¿Está claro? Entonces continuamos. Ahora nos indica identificar el tipo de vía dañada con sus respectivas distancias. ¿Qué vamos a proceder ahora con el caso de las vías? ¿Cómo realizamos ahora esta incógnita? ¿Cómo procedemos? Intersectar nuevamente. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos el área inundable, voy a apagar ahora las manzanas, me quedo con las vías activo e intersectamos. Voy a colocarle vías y río inundación. El nombre, acá le voy a colocar ya no manzanas afectadas, sino vías afectadas. De esta manera. Y guardamos, por defecto todo. Y guardamos. Y ahora, sí llegan a notar ahí, ¿no? Diferente color quizás, o no se nota, pero oculto o apago mi shade general y me quedo con esto. La incógnita es identificar el tipo de vía dañada y su distancia. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? ¿Con cuál de las dos incógnitas empezamos primero? ¿Con cuál de las dos? ¿Identificar las vías dañadas o la distancia primero? Primero por el tipo de vía. Sí, pero tenemos que ir a las distancias.
También. Ojo, que nosotros acá teníamos los shapes de áreas, pero en este caso necesitamos el de longitud. Son líneas. Entonces generamos un campo. ¿Sí? Vamos a ponerle longitud. Longitud tipo doble. Y le damos OK por defecto. Y acá recién le damos la calculadora geométrica. ¿Cómo escoge uno el tipo ahí en Aquí, por ejemplo, aquí le ponemos el nombre y acá es el tipo doble. Sí, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿En qué situación debo coger otro? En cuanto es numérico. Otro tipo. Cuando es numérico es doble. Cuando es numérico es doble. Si hablamos de solamente texto, en donde vamos a llenar campos digitando texto, ¿sí? Y eso solamente se realiza en edición. En este caso, ¿por qué le damos doble? Para obtener un valor automático con la calculadora, ¿sí? En caso de valores numéricos, doble, siempre, ¿sí? En el caso, por ejemplo, hay otras opciones más todavía. Aquí, si vamos a generar valores cortos o largos, son los dos primeros, o flotantes. Normalmente el flotante se utiliza cuando utilizamos o vemos procesos de topografía, quizás, puntos, ¿no? Las cotas, ¿no? Y datos, está claro que las fechas, ¿sí? Acá podemos editar en cuanto a las fechas, ¿sí? Cada proceso para guardar un registro, por eso es que utilizamos el campo de fecha, ¿sí? Entonces, en este caso solamente es doble y lo tenemos de esta manera para utilizar la calculadora geométrica. ¿Sí? ¿Perdón? No. Estaba señalando todos los tipos que había. No he generado ningún campo adicional más que este, de longitud. ¿Sí? Habíamos puesto en el caso anterior kilómetros, ¿no? Pero son vías. Vamos a tener bastante vías. Vamos a ponerle kilómetros quizás. Vamos a ver. 0, sí, muy exagerado. Vamos a ponerle metros igual. Metros, ok. Y acá lo tenemos. ¿Sí? Nos indica. Vamos a ver acá. El tipo de vía y la distancia. Vamos a ver. Nombre de vía. Allá. El tipo de vía. Estas son las categorías. El campo categoría de vía. Estos son los tipos. ¿Sí? Entonces, de acá podemos sacar el sumariz desde este campo. Clic derecho aquí. La suma respecto al campo de longitud. ¿Sí? Hacemos la suma aquí. Vamos a guardar. Y acá le colocamos vías, como les indica acá, tipo, vamos a ponerle vías y longitud, pues, ¿no? Así nada más. Ok. Sí. Y ahora realizamos aquí, vemos el resultado. Y acá tenemos, estas son las categorías y estas son las longitudes. En metros, recordemos que lo hemos colocado en metros. ¿Sí? También pudimos haberlo colocado en kilómetros, hubiera sumado, nos hubiera dado otro valor, ¿no? Un poco más, más pequeño quizás, visualmente nada más. Pero estas son lo que nosotros vamos a llenar a nuestro documento, ¿sí? Por el tipo de vía. Ahí ya no se puede calcular en kilómetros. Aquí, cuando tú realizas, en el caso de tablas, no se podría. Pero si nosotros agregamos un campo nuevo, en el caso, vamos a poner longitud, kilómetros, acá sí ya nos permitiría. Esto pasa solamente, bueno, está ocultando acá, algo ha de haber fallado, pero normalmente es que tú le generas un campo nuevo, aparte de un proceso que hayas realizado, y sí, normalmente sale activo. ¿Sí? Acá algo ha de haber fallado, pero no hay problema. ¿Sí? Ya, corrección, esta es tabla. En el caso de tablas, siempre es un proceso dependiendo de un vector. ¿Sí? En este caso tú le puedes generar, pero siempre y cuando sea de edición en este caso. ¿Ya? Puedo agregar en la otra. En el vector.
en el vector antes de pasar la tabla, porque ojo que la tabla la podemos migrar a un Excel o otro archivo de base de datos, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo yo le agrego o lo actualizo, simplemente lo actualizo de esta manera. Aquí, como no le he puesto una categoría aquí que me diga en kilómetros, en metros, acá sencillamente lo actualizo, calculadora geométrica y en metros, o en kilómetros mejor dicho, ok. Y luego de esto ya yo procedo a hacer el zoom, pues, ¿no? La suma. Bueno, si hago ese cambio en ese vector, ¿se actualiza la otra tabla que he jalado? La tabla ya no la tocas. Esa tabla es aparte, sí, tal como está, porque has realizado ese proceso. Ya, en este caso, el zoom, y acá utilizamos la longitud que ya está en kilómetros. Ahora, aquí realizamos vía longitud, pero acá yo ya le voy a especificar que está en kilómetros. Lo guardo, ok, que cargue, y acá ya me especifica por el nombre, y acá lo tenemos, ¿sí? Sencillo. Entonces esto de acá, si hay que agregarle más campos, le agregamos, ya vimos, copiar y pegar y no hay problema, ¿sí? Luego, realizar un mapa de peligro del distrito de Lurín. Vamos a ver, algo rápido para que no nos gane el tiempo. Vamos a ver, manzanas afectadas. Acá teníamos el valor de la vulnerabilidad. ¿Sí? Valor medio, alto. ¿Sí? ¿Se tiene que hacer un query para el que no tiene valor de vulnerabilidad? ¿Cómo se le dice? Vamos a ver que quizás de repente ese valor o ese campo que no tiene, de repente está alejado y tiene un valor bajo. ¿Sí? Vamos a revisar entonces esta información. En el caso de las vías vamos a ver si tiene también un campo de afectación o de vulnerabilidad. No, solamente es en el caso de manzanas, ¿sí? ¿Han realizado procesos de elaboración de mapa en GIS? ¿Han visto? ¿O realizado en sí? ¿Sí? Hacemos algo rápido, quienes no han visto, ¿sí? La opción para realizar mapas es aquí, el layout. Acá le damos el formato. Yo utilizo el Nitro, el tipo de PDF, y vamos a darle así en A3, vamos a ponerle, o A4, de modo de ejemplo. A1, A3, vamos a 3. ¿Ya? Como la información en el caso puede ser vertical, por cómo se muestra el buffer y demás, le voy a dar así y ok. ¿Sí? Acá hay que utilizar el detalle de la escala, ¿sí? Que se muestre mejor la información que tenemos. Voy a darle un zoom to layer para ver cuánto es el máximo. Nos dice 20.000, se aproxima a 20.000. Voy a darle entonces 20.000. Ok, así está bien, ¿sí? Una escala conocida, eso ya lo tienen, lo tienen claro. Y acá voy a darle los colores. Las vías las podemos dejar a modo de presentación nada más. Voy a cambiar el color. Las vías, el área afectada, de repente puede ser un achurado o puede ser un área en sí. Eso lo dejamos al final, no hay problema. Y las manzanas afectadas, que son estas. Acá nosotros le vamos a dar la simbología, ¿sí? Vamos a las categorías. Teníamos en vulnerabilidad, este era el detalle, y acá agregamos los valores. ¿Sí? Acá teníamos entonces alto, medio, bajo. Vamos a ver a qué se refiere, por qué no está lleno esta parte. Aceptar. Sí, puede compartir. De repente en este caso el archivo no ha sido llenado, pero dependiendo, puede compartir conforme se va alejando. Puede ser un nivel medio quizás en este caso. Sí, vamos a considerar así, no hay problema. Pero los colores, en este caso por ejemplo lo podemos ordenar de esa manera. Medio es aquí, bajo aquí. Sí, y alto aquí. ¿Sí? En este caso las tonalidades, bajo,
claro verde, medio si va a un color amarillo y un nivel alto en rojo. ¿Sí? Y este de acá, que vamos a considerar un valor medio, amarillo también. ¿Sí? No hay problema. Y de esta manera lo modelamos. ¿Sí? ¿Está claro? En este caso ya tenemos estas categorías. Lo que normalmente lleva una leyenda. Insertamos entonces una leyenda. Y nos enfocamos solamente en el valor que queremos representar, en este caso es la vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Las manzanas. Estas las retiramos. Nos quedamos solamente con las manzanas. Siguiente a todo. Vamos a darle siguiente a todo. No vamos a detenernos a ver tantos detalles. Para mostrar solamente, acá sí vamos a ponerle simbología. O vulnerabilidad, vamos a ponerle el nombre de título y ponerle 8. Siguiente a todo, el borde y quizás un fondo si es que hay información de más. Finalizar y de esta manera nosotros modelaríamos. Lógicamente acá, si nosotros procedemos a la edición, agregarle el campo en blanco, este se actualiza. ¿Sí? ¿Saben o lo reviso algo rápido?